Suele ser directo, vehemente en su argumentación, sin dobleces ni artilugios en su vocabulario. Su voz, la de un locutor, se distingue donde quiera que se para y no da tregua a sus interlocutores. Pero eso sí, a un tiempo, es respetuoso de las formas y de la palabra. La vida fuera de su terruño lo obligó a aprovechar sus oportunidades de trabajo, de prepararse, de aprender con grandes maestros. También le enseñó, de muchas maneras, que nadie es profeta en su tierra. Hay que llegar siendo profeta. Sus primeros estudios básicos los hizo en su tierra, pero emigró para convertirse en egresado de la Escuela Nacional de Locutores en 1976. Cuenta con diplomados en Derecho Laboral, Psicología Infantil, Mercadotecnia y Publicidad. Es también licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Derecho con cédula profesional, egresado del Centro de Estudios Superiores de Veracruz. Fue locutor de la XEPI de Tixtla Guerrero, de la XELI de Chilpancingo, también de la XEFA y XEFI del grupo Radiograma en Chihuahua. Su voz se escuchó por las ondas hertzianas en Radio Onda de Grupo Radio 1000 y Radio Fórmula. Fue locutor en Radio Centro, en la XEJP de Radio Variedades y XEFAJ Radio Consentida. Fue la voz oficial del Canal 13 y Canal 7 de Imevisión, además de productor, conductor y director general del primer Festival de la Música Ranchera y Norteña. Conductor de Para Bajitos, Naranja Dulce, Serenata del 7 y Las 7 del 7. Productor y conductor de música mexicana por la XEB y la B Grande de México. Director de programación y noticieros de Radio Carmen. Director del Museo Victoriano Nieves Céspedes. Así como columnista en diversos periódicos y videocolumnista de Cauce Campeche TV. Autor de libros como El cazador de temas, Mi gran aventura ante los micrófonos, El Carmen donde nací y Mi encuentro con un prisionero de la Segunda Guerra Mundial. Recibió el calendario Azteca de Oro como mejor locutor joven de radio en 1981. La medalla Ricardo López Méndez 2015 y 2016. Por Cultura, medalla Teodoro Rentería por el programa El Juicio de los Jóvenes y es doctor honoris causa de la Cultura por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y el reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores 2017 por trayectoria profesional y cultural. Hoy, con una gran experiencia a cuestas, con triunfos y pérdidas dolorosas, José Felipe Vera Martínez disfruta cada minuto de la vida, la que le devolvieron manos profesionales y el amor de su familia. Mi vida, la conducción y el periodismo, desde hace 47 años he sido una de las gentes apasionadas tanto de la radio como de la televisión y después el periodismo escrito, pero son pasiones que no se pueden quitar de la mente de uno porque varias veces intenté separarme y dedicarme a otra cosa, pero por X o por Z volví a regresar y ya llevo desde 1976, que fue de manera oficial, porque empecé en el 74, pero ya de manera oficial en 76 y hasta nuestros días no he podido separarme de la conducción, de la música, de la danza, del teatro, de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y sobre todo con lo que es la prensa escrita, ¿no? Narrar a través de la palabra escrita, pues una serie de acontecimientos que a veces la gente no tiene tiempo de escucharte a través de la radio o la televisión y a través de una nota se le escribe, sale en un periódico y después tranquilamente en su casa en la tarde o en la noche la persona puede leer ampliamente la que es la noticia, porque la radio es muy rápida, la televisión también, más la televisión. La radio es que si vas en ese momento y te escucharon, pues ya, pero a lo mejor puedes escuchar la nota a la mitad o al principio y no terminarla de escuchar.
Y la diferencia del periódico es que tú llegas a tu casa y en la noche puedes releer o leer a conciencia, pues ya con calma, analizar la noticia que estás leyendo. Lo mejor de mi vida en la locución fueron los grandes tropiezos. Yo empecé a los 19 años en la radio, pero no fue en mi estado donde yo me inicio. Yo me voy por cuestiones familiares, desaparezco de mi tierra, de la isla del Carmen, del estado de Campeche, y aparezco en el año 74 allá en Tixtla, Guerrero, una estación que todavía existe, se llama la XEPI de Tixtla, y fue muy difícil empezar, fue terrible dejar familia, dejar amigos, por ir a buscar una aventura. En un principio siempre quise ser cantante, quise ser artista. Y bueno, pues se me dio a través de la radio empezar. Y el sueldo en aquella época, recuerdo muy bien, eran 7 pesos con 50 centavos la hora. Y bueno, para mí solo pues alcanzaba bien, trabajaba yo 5 horas al día y realmente lo que interesaba era aprender. Y ahí tuve un señor, el señor Dupeirón, que era dueño de la estación de radio, había sido un agente importante en la XCW en los años 50, 60. Él por cuestiones de familia también tiene que dejar eso y se dedica a su concesión. Y empezó a enseñar una nueva generación de muchachos. Posteriormente yo sabía que había que prepararse, que había que estar pues al día con los acontecimientos. Y existía en ese tiempo también la Escuela Nacional de Locutores de México. Ahí conocí al director, al maestro Ruiz Key, que también, pues yo creo que le caí bien y me tomó como su pupilo y me llevó de la mano más de un año con él en la escuela y pude aprender bastante. Posteriormente seguiría estudiando otras cosas, pero siempre todo lo relacionado con la radio, la televisión y el periodismo. Mira, de los grandes personajes que los conocí de niño y que después tuve la fortuna de estar con ellos micrófono a micrófono, uno de ellos fue mi primer maestro, Pedro Ferri Santa Cruz, fue uno de ellos. Otro fue Paco Stanley, un gran maestro. A nivel periodismo conocí al maestro Teodoro Rentería. Él creó una frase muy importante. Él era director de noticieros de Radio 1000 y su frase decía: entérese sin tener la vista fija. Fueron los que hoy son los famosos podcasts, ¿no? Entonces, también le caí bien y me le pegué y aprendí mucho con él. Él es maestro de periodismo, fue presidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas y también de la FAPERMEX, de la Federación Mexicana de Periodismo. Y en fin, hasta la fecha tengo pues mucha amistad con él todavía. Pero uno de los grandes, inolvidables que lo considero yo como mi padre, fue Ramiro Garza. Ramiro Garza, el papá de Jaime Garza, de Mariana Garza, fue un extraordinario locutor, productor, guionista. De él aprendí muchísimas cosas y igualmente conservo su amistad y por lo menos una vez al mes hasta la fecha yo hablo con él a su casa. Bueno, mira, más que a perder audiencias, la radio no pierde audiencias por las redes sociales, porque al contrario, la radio ha aumentado, ha perdido credibilidad. ¿Por qué? Porque entró una nueva generación de locutores que no son locutores, de personas improvisadas, y llámese improvisadas porque son artistas, son cantantes, son gente que de repente por la cara bonita o porque hablan bien, pues conduce este programa y entonces no tienen conocimiento de lo que un locutor debe de tener. No tienen dicción, no tienen pronunciación, no tienen respiración y aparte no tienen conocimientos ni de gramática, ni de historia, ni de geografía. Entonces el locutor debe prepararse en esos ámbitos. Primero que nada, respirar. Porque si tú no respiras bien, no puedes hablar bien. La dicción, la modulación para darle ciertas tonalidades y énfasis a lo que estás diciendo. Y en tercer lugar, pues saber qué vas a decir. ¿A quién se lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Y por qué lo vas a decir? Entonces, había una conciencia. Y hoy tú abres un micrófono a través de una estación de radio y oyes cada brutalidad. Hablan de noticias que no tienen confirmación.
hablan de la persona, de la intimidad cuando no se deben de meter en la intimidad de las personas. Dicen groserías cuando estrictamente estuvo prohibido. Recuerdo en mi juventud que la radio decía un artículo muy importante de la ley de radio y televisión y decía: la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al desarrollo armónico de la niñez y la juventud. Ayer un punto. Dice, a efecto, deberán, dentro de sus programaciones, impulsar los programas de entretenimiento, de desarrollo armónico de la niñez y de la juventud. Y hoy se usan palabras altisonantes, se usan palabras en doble sentido, se usa el chiste vulgar y corriente y la falta de la moral. Entonces creo que la radio ha perdido ese respeto, porque yo recuerdo con los grandes maestros como Ramiro Gamboa, como don Pedro Ferriz, como mi propio maestro Ramiro Garza, antes ser locutor decían que era ser caballero de la comunicación. Y hoy eso tú mismo lo puedes constatar, hay mucha mediocridad precisamente dentro de algunos, no todos, algunos de los nuevos comunicadores que se dicen comunicadores. En mi isla, pues ya lo dice por ahí el refrán, ¿no? Nadie es profeta en su isla. Entonces, por lo tanto, como te vuelvo a repetir, en un principio yo quería ser cantante. En ese tiempo yo veía a Lupita D'Alessio, veía a Juan Gabriel, veía a Emanuel, a todos ellos que estaban empezando. Y yo pues estaba en la secundaria, estoy hablando del año 70. Y no dije no. Pero de ahí vinieron problemas familiares y hubo la oportunidad de salir de mi isla y me fui. Me fui solo a correr el mundo, a buscar la aventura. Y encontré gente mala, pero también encontré gente muy buena. Y esa gente buena fue a la que yo me le pegué. Y tuve la fortuna de encontrar mi primer trabajo en la EPI de Tixla. Después pasé a la LI de Chilpancingo, ya un poquito más de nivel, ya mejor pagado. Posteriormente vine a México, hice la prueba y me dijeron, no amigo, tú eres provinciano, aquí no tienes nada que ver. Pero conseguí un señor que me dijo, mira, te voy a mandar a Chihuahua. Y me mandó al grupo Radiorama de Chihuahua, donde recuerdo bien al señor Bone, que era el dueño, accionista principal, y le caí bien porque decía que yo tenía el ángel, y me metió a 2 estaciones de radio, una ranchera y una de música pop, que era el ritmo que más o menos tenían en México, ¿no? Y estuve unos meses y le pegué duro. El frío me corrió porque pues, nosotros somos de tierra caliente y allá había días que amanecíamos a 14 grados bajo cero. Y a las 12 del día teníamos 40, 45 sobre cero. Entonces eran muy destempladas las temperaturas. Y regresé a México en 79 y hice mis pininos de nuevo y ya tuve fortuna. Me mandaron a Radio Onda, la música de Radio 1000, que era tropical. Y ahí conocí muchos artistas, conocí a muchos compañeros, a Bolívar Domínguez Aguilar, a varios locutores que eran famosos en ese momento. Después, la inquietud me llevó a trabajar en Radio Fórmula, y ahí era locutor, operador, continuista y programador. Es una estación de las pobrecitas de Radio Fórmula, decían, no tenían un compañero operador. Y ahí logré hacer un programa que se llamaba La Hora del Taxista, con un periodista yucateco desaparecido ya, Gilberto Barrera, y pues me fue muy bien. Ahí logré que tuviéramos un rating grande, entrevistábamos de 12 de la noche a 4 de la mañana. Y la entrevista que para mí fue la que me hizo que más me enamorara de la radio, fue el haber platicado con David Reynoso. David Reynoso me contó sus inicios que fueron parecidos a los míos, claro, él era mayor que yo. Una entrevista que era de 12 de la noche a 2 de la mañana, terminó a las 6. Y de ahí, como nos sacaron de la radio, porque ya había llegado el otro compañero locutor, me dice, vámonos a Garibaldi a desayunar una pancita, y ahí seguimos platicando. Y aprendí mucho de este señor, tuve una amistad hasta su muerte bastante estrecha, y siempre dando consejos, porque él fue locutor allá en su tierra natal, donde pues empezó a los 17, 18 años igual. Pérdidas. Bueno, pues pérdidas familiares, muchas, y emocionales también dentro de la radio, ¿no? Pero la pérdida fue, primero la pérdida de mi maestro, un gran campechano que se llamó Hermilo Sandoval López, fundador de la Secundaria Federal número 5 en Ciudad del Carmen. Ese fue así el señor que a mí me marcó mucho en mi vida. Actualmente tengo un gran amigo que afortunadamente vive
Francisco Canché Carrillo, un político y maestro de Tenabo, que también gracias a él soy apasionado de la historia porque él sabe mucho de historia y nos inculcó mucho eso al grupo de nosotros, ¿no? Perdí a mi padre, igual un 15 de julio, el mismo día que murió el maestro Hermilo Sandoval, que murió en Los Cabos. Mi padre murió en Ciudad del Carmen de un paro cardíaco, se quedó dormido en la hamaca y ya no despertó. Con él, y después, bueno, pérdidas familiares cercanas. La más próxima fue la de mi hija que murió invadida por cáncer y nos dejó una nietecita que acaba de cumplir 15 meses más o menos, tiene edad ya empieza a hablar, pero sí he tenido pérdidas muy fuertes de ese tipo que me marcaron, ¿no? Y de trabajo, bueno, pues de trabajo, mira, a mí me gustó mucho siempre ser reportero. Y donde a mí me marca mucho es en el año 80, como a las 2 de la mañana llama a la cabina un señor que se hacía llamar director artístico de Radio Variedades y que le gustaba mi ritmo y mi alegría y me dice, ¿quisieras ir a hacer una prueba? Yo dije, este me está tomando el pelo. Me dio su teléfono y todo, y me dije, bueno. Cuando amaneció, a las 10 de la mañana llamé a la oficina y le digo, oiga, ahí trabaja el señor fulano de tal. Sí, me dice. Le digo, bueno, ¿me podría pasar con él? Le hablé y me dijo, ¿tú eres con el que hablé anoche? Le digo, sí señor, me estoy reportando para ver. Vente, me dice, si tienes tiempo, vente. Y yo, la verdad, no lo podía creer. Decía, puede ser que el primer tipo que me corrió en los años 70, cuando empezaba yo, ahora me está llamando, ¿no? Yo me presenté, fui con él. Él personalmente me llevó a los estudios de grabación, me hizo las pruebas, me dijo, mira, quiero que agarres el ritmo de Variedades, escúchate a fulano, a Víctor Manuel Barrios Mata, que hasta la fecha acaba de cumplir precisamente en estos días 85 años, vive ahora en Querétaro, y escucha cómo habla Barrios Mata, escucha cómo habla Ríos Olvera, que también los dos viven en Querétaro. Y pues esa semana me la pasé escuchando diario el radio a todas horas, escuchando a los otros, pero principalmente poniéndole atención a esos dos locutores. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el 27 de junio de 1980 me hace la nueva prueba y me dice, mañana entras como suplente de Radio Variedades. Y precisamente el primer día que suplí fue a Víctor Manuel Barrios Mata. Él me explicó cómo iba a ser su programa. Él tenía varios programas, La Hora de los Novios, Las Grandes Noches de Radio Variedades. Y me le pegué a él y finalmente cuando él renuncia y se va para Estados Unidos, yo me quedo como titular de Las Grandes Noches de Radio Variedades. O sea, esa fue una suerte. Pero además me obligaba a hacer muchas cosas. Me decía, para 12 de la noche vete a entrevistar a fulano de tal a la 1 de la mañana, a tal centro nocturno. Y iba yo. Llegaba al mediodía, ahora entrevista a fulano de tal en Las Estrellas en su casa. Eran 2 secciones, Camerino Estelar y Las Estrellas en su casa. Entonces, pues todo eso yo lo absorbía, porque era la emoción de poder aprender, ¿no? Y mi primer éxito viene cuando la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPRIT, hacía una entrega de premios, el calendario Azteca de Oro cada año. Me nominan a mí, junto con Jaime Kurt, que en paz descanse, ya que le cayó la antena, en el 85 le cayó la antena del temblor, de Televisa, cayó ahí y lo mató. El Conde Calderón, que estaba en Radio Fórmula, también cayó, el edificio se derrumbaron 3 pisos, donde estaban las estaciones de radio, también murió. Y bueno, vamos al Club Libanés, a la terna famosa, a ver quién iba a ganar el premio. Yo no llevaba, la verdad, ninguna esperanza de que pudiera yo ganar, porque para mí Jaime Kurt era un buen locutor y el Conde Calderón, Gustavo Armando Calderón se llamaba, pues no, eran figuras mucho más viejas que yo. Y dije, no, yo ni, voy de relleno, dice, voy de relleno a ver qué. Y esa noche para mí fue una noche inolvidable porque dijeron la terna y cuando mencionaron mi nombre yo no me podía parar de la silla. Me temblaban las piernas, uno no podía caminar así de la emoción. Y sin embargo estaba el Gallo Calderón, que era uno de los locutores famosos, me dice, güero, vente, no le tengas miedo, pasa. Y bueno, ya pasé todo nervioso, recibí mi calendario y fue una gran satisfacción, pero además un gran compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Que ya no podía ser igual.
tenía que meterle más velocidad, tenía yo que tratar de tener más cosas para tener más audiencia, porque en aquella época el locutor famoso no era por la voz, ni era porque si cayera bien o mal. Se medían los ratings en las estaciones de radio y te pagaban en base al rating. Yo llegué a tener hasta 14 puntos de rating, pero trabajaba yo de 8 a 10 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde, de 8 de la noche a 12 de la noche. Trabajaba yo 8 horas solamente en variedades. Y aparte trabajaba yo para Radio Centro, trabajaba yo para Radio Sensación, trabajaba para Estudiantes AM. Y alguna ocasión tuve la oportunidad de cubrir un locutor que falló en Radio Éxitos, que era una estación en inglés que no me gustaba. Nunca me ha gustado ser locutor de música en inglés. Entonces para mí fue así como un suplicio, pero pues era dinero. Entonces yo le entré, o sea, para mí fue así como súper satisfactorio. Y no dejar de tomar cursos, no dejar de estarte capacitando. Creo que esa es la clave del éxito y lo que a mí me sirvió, que en mis programas yo tenía libros de historia, de geografía, de cuentos y leyendas. Me compré un libro que eran las preguntas del Dr. IQ y hacíamos la licuadora musical entonces teníamos audiencia brutal por la cantidad de premios que se daban en la radio. Yo creo que no, porque tengo dos grandes ejemplos y te los vuelvo a repetir. Para que un locutor se retire, creo que se retira nada más cuando se muere. Y te voy a decir porque en Ciudad del Carmen hubo una cuestión muy seria. Un gran amigo, don Ventura Solís Castellano, su sueño era, dice, yo nunca me voy a retirar de la radio. Yo quiero morir en batalla. Y mira que Dios le cumplió su deseo, porque él tenía un programa de 1 a 3 de la tarde y había un programa que se llamaba Variedad Internacional, puro instrumental. Le dio un infarto y murió en la cabina de la XIT en Ciudad del Carmen. Entonces, yo tengo dos grandes amigos que son mis dos grandes figuras. Vuelvo a repetir, Ramiro Garza y Víctor Manuel Barrios Mata. Los dos tienen 85 y 88 años. Y siguen todavía en la radio, trabajando, ya no van a las cabinas. Ahora con las nuevas tecnologías, desde su casa pueden transmitir sus programas y hacer todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, yo creo que cuando a ti te apasiona algo, cuando a ti te gusta de corazón algo, y lo haces con pasión, no hay forma de retirarse. Bueno, eso sí, fíjate que eso es una cosa que hace un año, exactamente el 3 de enero de 2019, regresando de unas vacaciones, precisamente eso sí ahora sí que estoy aquí para contarlo. Ya teníamos vuelo para las 12 del día, el 3 de enero de La Habana a México, a Mérida precisamente. Y el día 2 yo me empecé a sentir mal como a eso de las 9, 10 de la noche, empecé con un dolor en el pecho. Pero pues yo pensé que era porque pues estuvimos para arriba y para abajo, mi esposa, mis niñas, todo el mundo, la familia que vive en Cuba. Pues fue la ajetreo, me acosté y dije, no, yo creo que descansando, le digo, pues vamos a dormir porque mañana tenemos que volar, y maletas listas, todo listo, y a las 11 de la noche un dolor muy fuerte en el pecho me oprimió. Y fíjate que allá en Cuba no hay taxis, no hay vehículos como aquí que sales y no hay. Y tuve que caminar casi 2 kilómetros con el dolor en el pecho hasta el hospital cardiovascular, que estaba muy cerca del departamento que teníamos rentado. Y ahí habían 2 personas antes que yo, una de 45 y una de 53, que llegaron en coche, estaban infartados, los 2 se murieron. De eso lo supe después. Y cuando a mí me atendieron, ahí estando dentro, revisándome, me dio el primer paro cardíaco. Y ahí perdí yo el conocimiento y yo ya no supe nada más. Tengo perdidas de mi memoria como 15, 16 horas, en la que los doctores, de verdad, mi admiración y respeto para ellos, porque sí, me revivieron. Yo desperté cuando me pusieron las planchas esas que te ponen así, que nada más los había visto en las películas, que se sentaban. Yo me senté del impacto y volteé y le digo, ¿qué pasó? Y me dice el doctor, no, ya pasó. Me caí. Y no supe. Cuando desperté yo ya tenía suero, oxígeno, medicamentos por aquí, la pierna toda tiesa, vendada.
ya como a las 11, no reconocía a mucha gente y los doctores eso les tenía preocupado porque si yo no reconocía, pues podía haber tenido un trauma cerebral. Y no, porque me morí 3 minutos. Entonces, no, ya entre borrosos vi a uno de los mejores locutores cubanos que es amigo mío, José Antonio Nápoles, y lo despierto, José Antonio, ¿cómo estás? Y ya, oye chico, ¿cómo te sientes? No, aquí estoy atado por todo esto. Y ya después vino el director del hospital, y después al poco rato empecé a buscar mi esposa, y ya trajeron a mi esposa, y bueno, ya. Fueron muchas cosas que me tuvieron 22 días internado. El problema fue que se me quedó un coágulo en la punta del corazón, y eso me tuvo que estar en cama más de 4 meses hasta que ese coágulo se cicatrizó, se pegó al corazón, porque si no me podía causar un problema más grave, que me podía quedar la mitad del cuerpo paralizado o causarme una embolia o cualquier otra cosa. Y finalmente me hicieron el ecocardiograma. Afortunadamente, te lo juro que si esto me pasa en México, me pudo haber pasado volando entre La Habana y Mérida y quedarme tieso arriba. O me pudo haber hecho aquí en Mérida, en México, y no me hubiera salvado, porque realmente el corazón, de acuerdo a los últimos estudios, quedó trabajando. Yo vivo con el 42% nada más. Eso es lo que tengo de funcionamiento de mi corazón. Todo me funciona perfectamente bien. A veces, en algunos momentos, hay discordancia entre las cosas que digo. Se me traba a veces la lengua. Pero fuera de eso, tengo el ánimo, la fuerza, el gusto, la pasión por lo que siempre he hecho: escribir, hablar y conducir programas. Eso es lo que a mí es mi pasión. Pues te voy a decir que ¿qué me falta? Yo creo que vivir en paz el tiempo que me quede de vida, porque dicen que lo que todo tiene uno que hacer es escribir un libro, tener un hijo. Y bueno, yo ya tuve mis hijos, tengo 4 libros, uno de ellos tú los conoces, tengo El Cazador de Temas, que fue el primero, tengo Mi Gran Aventura ante los micrófonos, tengo uno que va a salir, que se llama Mi Encuentro con un prisionero de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, una entrevista de 3 horas que hice y la estoy haciendo libro, con un señor que a los 18 años, cuando salió la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero. Fue prisionero de Alemania, luego de Francia, y terminó siendo prisionero de los Estados Unidos. Italiano él. Acaba de morir también el señor, a los 95 años. Y bueno, me dejó ese legado que yo estoy tratando de imprimir en un libro, ¿no? Y tengo el audio de él, que a lo mejor podría ser una especie de radiocuento, radionovela de la vida de este personaje. Tengo la vida de don Álvaro Rossignol Novelo grabada también, acaba de morir. Tengo el audio del maestro Julio Vasconcelos, una eminencia, un maestro carmelita también. O sea que hay cosas que todavía puedo hacer, en la que ya no sea yo el protagonista, sino que tenga a mi lado a gente que cubrió una etapa histórica muy importante en el desarrollo social, cultural y político de nuestro estado, y la oportunidad que me dio la profesión de viajar pues por muchos países, ¿no? Eso es lo más importante. Ya, estoy completo, esperando ya. Yo siempre le digo a mi esposa que a partir del 22 de enero yo estoy viviendo tiempo extra. Y lo que Dios quiera para que yo esté aquí, pues bueno, voy a tratar de aprovecharlo, de ser feliz y de estar con mis amigos y de pues construir, apoyar a la gente que viene atrás de nosotros, atrás de mí específicamente. Tengo muchos amigos chamacos que actualmente estoy dando clases en una universidad. Doy la materia de técnicas de radio y televisión. Y yo creo que podemos construir un buen grupo de comunicadores para el futuro del siglo XXI. Porque a nosotros pues ya nos tocó vivir 2 siglos, ¿no? A mí me tocó vivir 46 años del siglo XX y ahorita ya los 19 del siglo XXI. O sea que me dejaron con un pie acá y el otro de este lado. Pero bueno, no me puedo quejar. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, porque como dice la canción de ¿cómo se llama? Frank Sinatra, My Way, ¿no? El final se acerca ya y pues lo voy a esperar serenamente.